Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a este webinar que se ha titulado Justicia Fiscal para una mayor justicia social y climática, organizado por Oxfam. Yo soy Iago Álvarez Barba, soy el coordinador de Economía de la sección de Economía dentro del periódico El Salto. Como siempre, dar las gracias a Oxfam por contar conmigo para este tipo de cosas. El tema que vamos a tratar hoy o el tipo de webinar que queremos hacer, aunque hemos traído a 4 organizaciones expertas en el tema que nos van a dar su punto de vista sobre el tema del que vamos a hablar, es pues que haya también una especie de conversatorio, que no sea solo un panel de expertos hablando, sino que al final vamos a intentar dejar en la hora y media que pensamos que hemos calculado que va a durar este webinar, que por lo menos en la media hora última podamos participar, las personas que estáis asistiendo podáis dar vuestro punto de vista, vuestra opinión, vuestra crítica, aportar o vuestras preguntas a los panelistas en tal caso, ¿no? El tema del que vamos a hablar, básicamente, o en el que nos podríamos, porque justicia fiscal a veces puede ser un término demasiado amplio, sería explorar y debatir cómo se podría usar o la necesidad o la emergencia o incluso yo diría la manera de introducirlo en el debate político el impuesto a los beneficios caídos del cielo, ¿no? Sabemos que en nuestro país, en España, se han metido 2 impuestos, a las energéticas y a la banca, pero son solo temporales, son solo por la situación específica de la salida del COVID y la crisis energética e inflacionaria que tenemos ahora mismo, pero como desde que llevan defendiendo desde Oxfam ya desde hace un tiempo, creen y defienden que este tipo de impuesto igual debería ser permanente y que además debería ayudarnos, o eso es lo que queremos debatir en este webinar, si nos podría ayudar en una transición justa, ¿no? Tan necesaria. No me voy a meter mucho más a explicar qué es este impuesto porque tenemos un vídeo para ello, un vídeo que hemos hecho en colaboración en Oxfam y en El Salto, que publicamos hace un par de semanas, que creo que Paco ahora nos lo va a poner. Si queréis vemos el vídeo y luego os presento a los participantes en el webinar. Paco, ¿le das? Si puedes. La pandemia de la COVID, las consecuencias de la guerra de Ucrania, la subida de la factura de la luz, de la gasolina, de la cesta de la compra, el aumento de la desigualdad, la pérdida del poder adquisitivo. ¿Pero todo el mundo pierde? Las farmacéuticas, las energéticas, las petroleras, la industria armamentística y ahora los bancos han acumulado millones con estos beneficios caídos del cielo o resultados absolutamente extraordinarios. Nada tiene que ver con la innovación, con las mejoras de gestión ni la productividad o el ingenio que hacen que una compañía sea más eficiente. ¿Es justo que unos sectores ganen tanto mientras la gran mayoría de la población lo pase tan mal? Todo lo gastado para salir de la pandemia y la crisis inflacionaria, ¿lo vamos a pagar acumulando deuda y con nuevas medidas de austeridad? No sería la primera vez. Estados Unidos aplicó un impuesto a los beneficios excesivos durante la Segunda Guerra Mundial. E incluso Margaret Thatcher en los 80 impuso un impuesto a la banca en respuesta a la subida de tipos de interés. En la actualidad, organizaciones como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea han recomendado que se deben gravar los beneficios excesivos para financiar políticas sociales directas a los hogares más vulnerables. En España se han aprobado 2 impuestos temporales, a la banca y a las energéticas. Este último, además, también se ha fijado en países como Reino Unido, Italia o Grecia. Pero es necesario que cada vez que ocurra desperdiciemos un tiempo tan preciado debatiéndolos. ¿No sería mejor un mecanismo automático y permanente? Desde Oxfam exigen un impuesto a los beneficios caídos del cielo que sea más ambicioso, que sea permanente y que se active automáticamente en contextos de crisis. Sea la banca, las energéticas, las empresas de armas, las tecnológicas, sea una guerra, una pandemia o una crisis financiera. Si queremos una mayor justicia fiscal, que la crisis no golpee siempre a los mismos y que los que más tienen contribuyan más, necesitamos un impuesto permanente a los beneficios caídos del cielo. Muchas gracias, Paco. Estoy ahora otra vez, ¿me escucháis, verdad? Vale, pues nada, visto el vídeo, que era un poco la explicación, digamos, de la narrativa o de la línea que podía ser el conducto de este debate, de este webinar que vamos a tener hoy, ¿no? Esa necesidad de igual tener un impuesto que no tenga que esperar y debatirse
cada vez que pasa algún tipo de desgracia, algún tipo de crisis, guerra, etcétera, sino que tengamos un mecanismo permanente que nos pueda ayudar, como hemos comentado hasta ahora, ya no solo a superar la crisis, sino también financiar la transición justa. Paso a presentaros a las personas que nos acompañan hoy, que van a hablar en esta primera parte del webinar. Tenemos hoy a María Ron, de Actionite y coordinadora de la Alianza de Justicia Fiscal y Educación, Tax Alliance, donde participan varias organizaciones expertas en finanzas justas, en fiscalidad justa, perdón, a nivel internacional. Carlos García Pared, coordinador de incidencia política de Greenpeace. Shaquín García, que es investigador del PC3 Research. Íñigo Macías, investigador de Oxfam Intermón, y Ana Sagaseta, también de Oxfam Intermón, que es la coordinadora de la iniciativa de fiscalidad en Oxfam. Y nada, sin más, como he dicho, vamos a hacer unas intervenciones. Los de la casa, Íñigo y Ana, se van a repartir los 10 minutos que le vamos a dar a cada uno de la organización y además van a encargarse de abrirlo. Yo iré dando paso a las siguientes intervenciones y, como digo, al final vamos a tener una media horita para poder charlar. Desde Oxfam también han querido hacerlo en este formato Zoom para que nos veamos un poco las caras, para que no sea tampoco un formato de solo pregunta o solo voz y tal, ¿no? De que podamos también, ya que hacemos estas cosas online, por lo menos vernos las caras. O sea, que os invito a todas y todas las que estáis, digamos, de público, que no público, sino participantes, a que os pongáis la cámara y que nos cortéis luego en lanzar preguntas o en hacer cualquier tipo de observación. Pues nada, Ana, Íñigo, todo vuestro. Muchísimas gracias, Yago, por la presentación y por aceptar a moderar este espacio. Y muchísimas gracias a los compas que vais a hacer de panelistas y al resto que estáis conectados. Bueno, pues como Íñigo y yo nos repartimos el tiempo, voy a ello con la parte que me toca. Y bueno, sí que comenzar por decir que, bueno, a día de hoy es casi que evidente que a todas nos resulta ya familiar oír hablar del impuesto a los beneficios extraordinarios caídos del cielo, porque ya lleva un tiempo en la agenda, pero de hecho en Oxfam Intermón empezamos a hablar de esto a raíz de la pandemia de la COVID, y en junio del 2020 ya empezamos a ver cómo la pandemia estaba afectando y haciendo estragos de forma desigual, pero también empezábamos también a ver y a vislumbrar cómo los beneficios que se estaban generando en algunas de las empresas también estaban empezando a producirse de manera desigual, teniendo como resultado que ante esta situación de crisis, pudiendo denominarla como casi que catástrofe mundial, estábamos viendo cómo había algunas empresas, concretamente de algunos sectores como el sector farmacéutico, que estaban generando e ingresando unos beneficios ingentes, desorbitados y excesivos. De ahí entonces ya empezábamos a apuntar la idea de que se podía empezar a sacar un beneficio, o sea, un impuesto para gravar este sector, ¿no? Como decimos. Dado el contexto singular de la crisis que vivíamos entonces, no se entendió que era el momento propicio para sacar adelante una medida de este tipo. Sin embargo, tras la guerra de Ucrania, la posterior subida de los precios, los altos niveles de la inflación que vimos en la actualidad, empezamos a ver cómo hay un cambio de actitud en la visión, en la percepción, que incluso, como veíamos en el vídeo y hemos contado en otras ocasiones, organismos, instituciones como el FMI y la OCDE empiezan también a promover y a propiciar esta propuesta para que las empresas que han obtenido unos beneficios extraordinarios puedan contribuir de esta manera, pagando con el impuesto, y que pueda servir para ir paliando los estragos que estamos viviendo en la actualidad. El Gobierno de España se suma a apoyar este tipo de iniciativa, y es en diciembre del pasado año cuando aprueba estos dos impuestos temporales a las empresas energéticas y a las entidades financieras, lo cual desde Oxfam Intermón celebramos, porque entendemos que, por un lado, esos 2.900 millones de euros que se estiman que se van a recaudar con ambos tributos vienen muy bien como recursos adicionales que nos sirvan para financiar políticas públicas destinadas a amortiguar el impacto de la crisis que estamos sufriendo. Pero, por otro lado, también porque nos da indicios de un cambio de mentalidad, de filosofía y de formas de hacer las cosas a la hora de proponer soluciones ante situaciones extraordinarias de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Que ante la necesidad de recaudar más,
no vuelva a recaudar esto, no vuelva a recaer esto, perdón, sobre los de siempre, sobre las familias, sobre los pymes y en definitiva sobre el ciudadano y la ciudadana media, ¿no? Sino que en este contexto de crisis, pues que empiecen a aportar más las empresas que están generando unos beneficios extraordinarios, excesivos y, como decimos, caídos del cielo. Pero bueno, no podemos olvidar que esta medida tiene un carácter temporal y lo que en Oxfam Intermón defendemos es que esto se convierta en una solución más ambiciosa y permanente. Es decir, por un lado, más ambiciosa para que se amplíe a más sectores, ya que llegado el caso de que se vean beneficiados colateralmente por este tipo de beneficios extraordinarios, también contribuyan, y por otro lado que se convierta en un mecanismo permanente. Pero bueno, de esta propuesta que vemos viable y necesario pasará a profundizar un poquito más mi compañero Íñigo. Por mi parte, me gustaría añadir que en la línea de trabajo de incidencia que venimos haciendo desde Oxfam Intermón, entre otras muchas cosas, lo que organizamos hace unas semanas fue una mesa de fiscalidad a la que invitamos a personas expertas en la temática, algunas organizaciones de la sociedad civil, a sindicatos y a los portavoces de la Comisión de Hacienda de los partidos políticos para hablar precisamente de esto, de ver ante esta propuesta cómo seguimos y, además, es importante vincular este debate al que tenemos pendiente sobre la necesaria reforma del impuesto de sociedades, ya que entendemos que este impuesto no deja de ser un parche muy concreto dentro de un contexto mucho más amplio como es la fiscalidad societaria, ¿no? Y entonces, como parte de ese trabajo, esa mesa y este espacio que hemos generado hoy de reflexión y debates, en las que invitábamos a las diferentes organizaciones de la sociedad civil para que pudiésemos hablar y compartir y debatir entre nosotras, y si también veíais desde vuestras organizaciones esta necesidad, como planteamos, de que sea de que el funcionamiento del impuesto sea mucho más amplio, de que es urgente ampliarlo, ponerlo en acción, y de que si además esto puede ser un mecanismo viable para financiar la transición justa. Pero bueno, dicho esto, luego lo podemos acabar, y no me gustaría, lo podemos comentar, no me gustaría acabar sin mencionar que tanto la mesa de fiscalidad de la que os hablaba como este espacio lo estamos realizando gracias a la colaboración y el apoyo de la European Climate Foundation. Así que nada, Íñigo, te paso el micro para que continúes con nuestras propuestas. Hola, gracias Ana, gracias a todas las personas que estáis ahí, gracias a las personas que participáis. Yo simplemente, de manera telegráfica, ¿no? Una serie de razones, de justificaciones por las que creemos que se debe avanzar hacia un impuesto a los beneficios extraordinarios que sea permanente y que se actúe de manera automática, ¿no? Por un lado, lo que identificamos es por razones de cohesión social y por la necesidad de aumentar los ingresos públicos para hacer frente al impacto desigual. Durante la pandemia ya vimos que mientras millones de personas en todo el mundo pues, sufrían los estragos de esta crisis social, sanitaria y económica, pues empresas farmacéuticas y tecnológicas mostraban resultados nunca antes vistos. De hecho, de acuerdo con nuestros análisis, 40 personas vinculadas al sector a estos sectores se convirtieron en milmillonarias desde el principio de la pandemia. Los países y gobiernos que tuvieron un mayor, sobre todo los países del norte, los países ricos que tuvieron un mayor espacio fiscal, pues pusieron en marcha todos esos mecanismos para intentar esos ambiciosos programas de respuesta que de alguna manera lo que intentaban era amortiguar, ¿no? Todos hemos ido a hablar de los ERTEs, que al final es el Estado que paga nuestros sueldos y salarios, facilitando líneas de financiación de las empresas, y el resultado que tenemos es un buen roto en las arcas públicas, ¿no? Más deuda que hemos ido acumulando. Después lo que tenemos es con la invasión de Ucrania, tenemos como, además de la inestabilidad económica, etcétera, lo que tenemos es un fuerte impacto de aumento de precios en la energía. Este fuerte impacto de aumento de precios lo que hace es aumentar los costes de producción. Lo que hemos visto es que las empresas, y en España incluso cada vez son más voces, incluso el Banco Central Europeo pues ya está hablando de la capacidad que han tenido las empresas para trasladar este aumento de costes, no solo trasladar este aumento de costes a los precios finales, sino también aprovechar la ocasión para aumentar los beneficios. Pero también lo que tenemos es bueno, pues que tiene un impacto desigual como ya sucedía con la pandemia, ¿no? Y ahora permitirme que os comparta un pequeño gráfico, ¿no? Para que veáis un poco el impacto diferenciado. Decidme, por favor, si lo veis. Si lo veis. Ahí. ¿Ahora lo veis? Sí. Ahora lo veis. vemos.
Aquí, por ejemplo, pues lo que tenéis es ese impacto, ese aumento de precios de energía que insistía que las empresas han conseguido trasladar, pero también lo que nos importa, aquí, cómo impacta a las familias, ¿no? Aquí tenéis unas estimaciones que estuvimos trabajando con personas, compañeros y compañeras investigadoras de la Universidad aquí de Barcelona, en el que veis un poco cómo aumenta el porcentaje de renta que los hogares ordenados en función con menos ingresos, mayores ingresos, cómo les afectó a la factura, ¿no? Pues vemos que los hogares con dentro del 10% con menos ingresos, pues mientras en 2021 tenían que pagar, o destinaban alrededor del 12,5% de sus ingresos a pagar la calefacción, en 2022, y aquí incluyendo todo el año las medidas puestas a finales de año para mitigar un poco el impacto de aumento de precios, pero bueno, pues que casi alcanzan el 20%, ¿no? Vemos por un lado eso, ¿no? Pues vemos cómo aumenta la factura de la luz, cómo este impacto además, junto con los alimentos, afecta más a los hogares con menores niveles de ingresos. Y por otro lado lo que vemos es que también lo que hicimos es estimar con ellos un poco cuáles eran esos beneficios extraordinarios que tenían esas fuentes de energía que nada tienen que ver con el gas, ¿no? No vamos a entrar aquí a hablar del problema de la definición del precio de la energía, pero bueno, lo que podéis ver es en esta línea amarilla y en esta línea azul, pues los beneficios extraordinarios que hemos estimado considerando los costes de generación de energía nuclear y de energía eléctrica, ¿no? O sea, por un lado a la gente le afecta de manera diferente, le afecta mucho, pero por otro lado vemos cómo hay esos beneficios, extraordinarios, ¿no? Lo que tenemos es que esa reacción ante este fuerte aumento de precios es una rápida respuesta desde el lado del gasto, ¿no? Esas medidas que se pusieron a cabo por parte del gobierno, pues para reducir el impacto de esta subida de precios, capar los precios de la energía. Esta capacidad de gasto, aumento de gasto, también ha venido acompañada por una política monetaria, que es ese Banco Central que permite que nos podamos endeudar los gobiernos, pero también las empresas a tipos muy, muy bajos. Y esta reacción, esta rápida reacción, pues destaca un poco con la lentitud de la puesta en marcha en medidas desde el lado de los ingresos, ¿no? Tenemos medidas rápidamente desde el lado del gasto, pero nos falta el lado de los ingresos, porque todo esto lo tenemos que pagar, ¿no? Y después otro elemento importante, ¿no? Y es que el actual impuesto de sociedades, pues la verdad es que parece que hace aguas, ¿no? Y aquí un poco hemos estado trabajando pues esta mañana. Aquí lo que veis es un poco cómo las empresas en esta línea azul cada vez tienen resultados contables, tienen más beneficios, digamos. Esto es desde 1995 hasta el último año disponible, que es 2022, pero lo que vemos es que la base imponible sobre la que se basa este impuesto, el impuesto de sociedades, no aumenta con la misma intensidad, y en cambio si vemos esta línea de puntitos, esta línea gris, lo que vemos es que los ingresos por el impuesto de sociedades es que están prácticamente atascados, ¿no? Pues hay una creciente desacople entre esos beneficios que tienen las empresas y esos impuestos que pagan, ¿no? Ese sería el segundo motivo. El tercer motivo es porque si tenemos un impuesto a los beneficios extraordinarios permanente, bien definido, solo se pondrán en marcha cuando efectivamente pues, se sucedan estos beneficios extraordinarios que hay desde el cielo, que como explicaba Yago en ese vídeo, nada tiene que ver no son resultado de la innovación o de decisiones de gestión, etcétera, sino que son como resultado de las ineficiencias del mercado, ¿no? El cuarto motivo es que si tuviésemos un mecanismo que fuese permanente y automático, pues reduciría esa inseguridad jurídica, que es la que están alegando ahora pues las patronales, tanto del sector de la energía como del sector de la banca, para haber presentado recursos a este impuesto temporal. El quinto es que ya existen impuestos a los beneficios extraordinarios. Tenemos impuestos en los sectores extractivos, impuestos especiales, impuestos que son progresivos en países, en la extracción de recursos naturales, en países que son tan diversos como Australia, como puede ser Ghana, como puede ser Noruega, ¿no? Importante también es que así como actualmente, y esto ya es un análisis del Fondo Monetario Internacional, que son un poco sospechosos de quererle meter mucha mano a las grandes empresas, pero lo que vemos es que los propios análisis del Fondo Monetario Internacional pues señalan que existen beneficios extraordinarios en sectores que están vinculados a la extracción de recursos naturales, como ya comentaba, pero también en aquellas empresas multinacionales que tienen una fuerte movilidad a través de fronteras y que se fundamentan
que mucha de su actividad está muy relacionado con activos intangibles, ¿no? Además de algunas empresas domésticas que están en el sector de la energía y bancaria, ¿no? Un dato, y esto también es del Fondo Monetario Internacional, recientemente en un informe señalaba que el total de los beneficios de las empresas multinacionales en todo el mundo ascendía a cerca de 8 billones de dólares en 2019 y estimaban que hasta 2/3 de esos beneficios eran beneficios excesivos, es decir, que nada tenían que ver, que eran resultado más de ineficiencias de mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues es la hora de ponerle, pues poner en orden ese impuesto de sociedades no solo en España, sino en el resto de países. Estas serían un poco así de manera un poco telegráfica, un poco cuáles serían un poco las razones, las justificaciones de por qué deberíamos avanzar hacia un impuesto permanente de los beneficios extraordinarios. Y luego vinculado con esta idea es un poco, no podemos desvincular la necesidad de hablar de este impuesto con las negociaciones que está habiendo actualmente un poco a nivel internacional, que es ese proceso impulsado por los países del G20 a raíz de la crisis de 2008, ¿no? Cuando de repente aparecimos el rey desnudo, vimos que no teníamos recursos suficientes, los gobiernos de los países ricos nos dimos cuenta que no teníamos recursos suficientes para hacer frente al impacto de la crisis y entonces empezamos a ver pues, que había estas grandes empresas, esas que os comentaba, ¿no? Esas que se mueven, que están más allá de las fronteras de los países, pues que eran capaces de trasladar artificialmente esos beneficios, ¿no? Pero la idea es si debemos hablar debemos reformar el impuesto de sociedades o si deberíamos hablar de un impuesto de sociedades que sea específico para ese tipo de empresas, para esas grandes empresas en las que seamos capaces de identificar que existen esos beneficios excesivos, ¿no? Eso fue una parte de la discusión que tuvimos con las personas expertas hace un mes. Y luego otro elemento también muy importante a la hora de hablar de la imposición societaria hace referencia a cómo definimos esa base imponible, ¿no? Porque como muestra pues este gráfico, lo que vemos es que los beneficios aumentan, la base imponible, que es sobre la que se basa ese impuesto, es decir, ese tipo, ¿no? Pues si decimos que el tipo nominal es del 25%, que no es el efectivo, pero lo que dice la ley, tenemos que aplicar ese 25% sobre esa base imponible, ya podéis ver en ese gráfico que dista mucho de cómo evoluciona esa base imponible de los beneficios, ¿no? de los resultados contables que tienen las empresas, ¿no? Y ahí entran muchos elementos, ¿no? Que son esas deducciones, esa capacidad que tienen las empresas para compensar bases imponibles negativas y sobre todo la capacidad que tienen las empresas para trasladar esos beneficios hacia jurisdicciones más onerosas o directamente paraísos o guaridas fiscales, ¿no? Y por lo tanto, pues hay cada vez más voces que hablan de la necesidad de fundamentar el impuesto de sociedades no sobre una base imponible que sea resultado de aplicar una serie de ajustes a los beneficios contables que tiene la empresa, sino que, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso español, pues que los beneficios o este impuesto de los beneficios extraordinarios se fundamente no tanto en el resultado de los beneficios, sino que en este caso, como tenemos ahora puesto en marcha para las energéticas, pues hace referencia al volumen de ventas y en el caso del sector bancario, pues hace referencia pues a esos ingresos que están obteniendo como resultado de la diferencia de lo que obtienen por el dinero que prestan con lo que pagan por los ahorros y por las comisiones, ¿no? Y ahí es un poco pues las líneas en las que queremos trabajar, ¿no? Y en las que sobre todo queremos poner énfasis de cara a las próximas elecciones generales que va a haber en España, pues avanzar en esa redefinición del impuesto de sociedades. Y yo lo dejaría aquí. Genial, pues muchísimas gracias, Ana y Íñigo. Carlos, Greenpeace, tu turno, cuéntanos. Pues muchas gracias, Yago, y muchas gracias a Oxfam por la invitación. Os voy a compartir una pequeña presentación, a ver si lo consigo, y con esto espero también que pueda ser un poco más amena mi charla e intentar cumplir el tiempo, me vais diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros queríamos aportar un poco el pensamiento de Greenpeace, sobre todo de Europa, pero también internacional, y Greenpeace España, y un poco cómo hemos ido haciendo este recorrido, ¿no? Y compartir algunas ideas de todo esto que, bueno, pues yo creo que lo que ha contado tanto Ana como Íñigo, ¿no? Pues es un discurso, una visión que en gran parte pues también compartimos, ¿no? Yo creo que es importante, lo veis aquí en este primer gráfico, ¿no? Esta realidad que tenemos tan sangrante en el sentido de que lo que estamos viendo, bueno, pues una inflación
Nosotros hemos inventado el nombre fosilización. En inglés se dice más fácilmente, en español, bueno, pues vamos ahí a ver si lo podemos ir colando, que es una inflación de origen fósil, ¿no? De los combustibles fósiles. Y bueno, pues este episodio lo que está generando es una pérdida de poder adquisitivo muy grande y al mismo tiempo, de forma paralela, pues lo que estamos viendo es un incremento brutal de dividendos de las grandes compañías, ¿no? No solo beneficios, sino también dividendos. Sabemos que los dividendos caen en manos de, bueno, pues los grandes tenedores de activos financieros de este mundo, donde están los BlackRocks, etcétera, etcétera, ¿no? Los fondos soberanos, países del petróleo, el Fondo Soberano Noruego. Al final, bueno, pues este dinero está yendo un poco cada vez a menos manos, más concentrado y está acelerando la desigualdad en el mundo, ¿no? Este es un poco el planteamiento. Nosotros le ponemos el foco más a las petroleras, como sabéis, a las gasísticas y qué está pasando, que en toda esta jugada, qué papel están teniendo estas, lo que se llama el Big Oil, ¿no? Y estas grandes corporaciones fósiles, ¿no? Pero bueno, sabemos, ponemos el radar también de manera más amplia, como después explicaré, ¿no? Esto comentaba antes Íñigo, ¿no? Hasta este episodio que estamos viendo de desigualdad galopante, de inflación, donde bueno, pues hay un banquete de unas cuantas corporaciones en mercados oligopolísticos o monopolísticos que son, bueno, pues los que están llevándose el pastel, ¿no? Y esto, bueno, pues lo reconoce ya el propio Banco Central Europeo, ¿no? Esta es la realidad que tenemos. Poniendo las gafas en qué está pasando, qué parte de responsabilidad tienen las empresas fósiles, lo que hemos visto es que entre 2021 y 2022 han pasado de un beneficio de 1,2 billones europeo, con los 12 ceros, a 4 billones, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el resultado de todo lo que hemos visto, ¿no? De la suma de policrisis. Carlos, perdona, nos comentan por el chat si no podrías poner la diapositiva en modo presentación para que la viéramos entera, en pantalla completa. Fenomenal. Perfecto, gracias, Carlos. No soy el único que tiene presbicia, ¿no? Muy bien, pues nada, lo que estaba comentando, yo creo que lo veis ya mejor, ¿no? Bueno, pues esta parte de, bueno, pues el gran papel protagonista, aquí hay muchos sectores, están las corporaciones, están los bancos, están las farmacéuticas, las empresas de armamento, todo lo que estaban comentando tanto Ana como Íñigo, pero el protagonismo de las empresas fósiles pues es notorio, ¿no? Por todo lo que está pasando en la crisis la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, pues nosotros hicimos un estudio en Greenpeace, lo podéis consultar, lo puedo compartir después, que veíamos en Europa, ¿no? Cada día cuánto aumentaban los beneficios caídos del cielo de las compañías petroleras durante 2021 y 2022, ¿no? Y veis que, bueno, pues eran millones y millones que se iban sumando a las cuentas de resultado por esta realidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que comparto, vamos, los analistas estamos diciendo esto, ¿no? En Greenpeace hablamos de todo esto. Al final, esto que parece que es temporal, si ponemos la lupa, ¿no? Vemos que en los mercados oligopolísticos, materias primas, mercados energéticos, esta realidad que, bueno, pues beneficios extraordinarios, pues lo extraordinario es bastante ordinario, ¿no? Entonces, yo creo que estamos contemplando una realidad en la cual, bueno, pues tenemos que responder cómo podemos tener medidas fiscales que ajusten y que pongan, bueno, pues una suerte de coto a este tipo de mercados controlados por pocas corporaciones y que en un contexto de crisis climática que acelera la crisis energética, pues cada vez vamos a poner, bueno, pues también lo que estaba hablando muchas veces del agotamiento de las materias primas, ya hemos pasado el pico del petróleo, el pico del gas está al caer, son unas cuantas décadas, el carbón está un poco más lejos, pero lo que nos dicen siempre los teóricos es que conforme nos acercamos a este tipo de situaciones económicas, las inestabilidades son más acuciantes, ¿no? Con lo cual, herramientas que puedan intentar compensar estos rebrotes, ¿no? de precios y de beneficios, y que, bueno, pues que ayuden a los consumidores a tener una suerte de estabilidad y a poder luchar contra esa desigualdad, ¿no? Sobre todo pensando en poblaciones más vulnerables, pues esto es súper importante, ¿no? Bueno, habéis visto las reacciones. Las reacciones han sido muy contundentes, ¿no? Contra los beneficios caídos del cielo y yo creo que, bueno, pues participamos un poco de este mainstream del sentido común, ¿no?
contra los pequeños agoreros, ¿no?, de sinsentido, que los escuchamos desgraciadamente mucho en nuestro país. Bueno, pues desde la propia Naciones Unidas, la OCDE, la Comisión Europea, incluso como decía Íñigo, ¿no?, el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que es, bueno, pues muy poco tildado, ¿no?, a avances fiscales, ¿no?, o intentar grabar a este tipo de compañías. Bueno, pues también nos están diciendo que tienen sentido, ¿no?, que son propuestas, luego tenemos que entrar en el cómo, pero el qué sí que tenemos capacidad y necesidad de responder a todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, nosotros también hay propios, a nosotros también nos pareció muy importante la voz de alerta que dio el año pasado, a principios del año pasado, la Agencia Internacional de la Energía con todo el tema del gas, ¿no? Para que veáis un poco dónde está el punto del debate, ¿no? Y cada vez que escuchamos al coro ultraliberal, ¿no?, y ahora mismo en campaña política, la cantidad de barbaridades que estamos y que vamos a seguir oyendo, ¿no? Bueno, pues el propio Fondo Monetario Internacional lo dice, ¿no?, que un mecanismo permanente para gravar rentas extractivas fósiles, ¿no?, concretamente, pero no solo, bueno, pues es adecuado, ¿no? Plantea que es adecuado. Luego hay una cosa que nosotros hacemos eco también, que es ojo con las renovables, ¿no? Alguna vez ha habido tentaciones, se ha habido, esto, vamos, alguna medida el año pasado en nuestro país, grabar la hidráulica estaba ahí, pero sobre todo también grabar las renovables, ¿no? Pues cuidado con la distorsión que puede generar en los mercados, porque esto puede desincentivar inversiones, sabiendo que estamos en un momento de aceleración de la transición ecológica justa, ¿no? Es importante el tema de, bueno, pues todo el debate de beneficios o ingresos, ¿no? Bueno, pues el Fondo Monetario Internacional se plantea en el tema de que sean beneficios y no ingresos, ¿no? Aquí sabemos que, como decía Íñigo, que en nuestro país pues, se plantea el tema de ingresos. También hay un realismo de, bueno, pues de toda capacidad de los precios de transferencia de las multinacionales, grandes beneficios que tienen las empresas del IBEX 35 que son producidos en otros mercados, y a través de mecanismos contables, bueno, pues ellos tienen una mega capacidad de achicar todo esto y que al final pues la cuenta de resultados que te plantean sea mucho más pequeña que la real, ¿no? Todo esto está ahí. Y luego una cosa que nos parece muy importante es que, bueno, pues detrás de, sobre todo cuando estamos mirando mercados extractivos y sobre todo energéticos y sobre todo concretamente el mercado de la electricidad, lo que tenemos que hacer es también hacer medidas por el lado de la oferta, ¿no? Y en el sentido de, bueno, pues sabéis que Greenpeace ha denunciado muchas veces las prácticas del oligopolio eléctrico en nuestro país y cómo hay una colusión, una manipulación de prácticas que es, bueno, es abusiva y es un tema, es un desafío permanente, ¿no? Y cómo la transición energética también tiene que dar lo que hemos llamado muchas veces prosumidores, comunidades energéticas, bueno, pues abrir el mercado, ¿no? Que al final haya muchos más productores de energía, pequeños productores, todo el tema de autoconsumo, y al final todo esto también pues son medidas que van un poco en la misma dirección, ¿no? Quitarle poder a los oligopolios, a los monopolios y poder controlarlos de alguna manera más allá de los propios impuestos, ¿no? Entonces ahí sí que hay medidas complementarias de la oferta que nos parecen importantes. Conocéis que ha habido hay varias iniciativas. Anuncio, no estamos solas en medio de la Unión Europea y otros países europeos. Hay unos 6 países que ya tienen esquemas windfall. Hay 9 que lo están anunciando o proponiendo. La propia Comisión Europea también tiene su paquete, ¿no?, aprobado el año pasado. Y bueno, pues todo esto avanza, energéticas en el punto de mira, pero también otros sectores que están puestos ahí, ¿no? A nosotros nos ha parecido muy interesante en Greenpeace el trabajo, o sea, el esquema de Rumanía, ¿no? Bueno, es un país más pequeñito, pasa desapercibido, pero es un esquema que se ajusta bastante a todo el tema fósil, petrolero, gasístico. Bueno, es valiente en el tema del gravamen, un 60%, también en el tema de tiempos, ¿no? Porque van hasta a una retroactividad de cálculo de beneficios de 4 años. Y bueno, y aplicable durante 2 años, ¿no? Entonces nos parece que, bueno, pues una buena práctica interesante también, ¿no? Es importante que sepamos diferenciar que en la crisis energética, esta palabreja que estamos intentando ahí, ¿no?, de fossilfracción, la infracción de origen fósil, hay otras medidas que están también acompañadas, ¿no? Entonces, al final, el gobierno, la Comisión Europea está trayendo como paquetes de muchas medidas, pero bueno, pues ahí también yace entre medias el tema de los windfall profits, ¿no? Pero estamos viendo, bueno, pues medidas que van también en sentido que nos parecen
pro transición energética justa, pero otras no van en ese sentido, ¿no? Pues el claro ejemplo son las ayudas a las empresas electrointensivas. Bueno, pues el gobierno está destinando varios cientos de millones en el presupuesto general del Estado a estas empresas para bajarles la factura del gas. O luego, por ejemplo, el descuento que ha habido en la gasolina, ¿no? Que esto, bueno, pues ayuda a lo mismo a una familia donde hay 3 o 4 coches, algunos todoterrenos, ¿no? Deportivos, que a una familia que vive en un área rural, ¿no? Pues es un beneficio que es muy, muy regresivo, ¿no? En este sentido. Ya voy terminando, no sé, para no pasarme de tiempo, ¿no? Pues comentaros un poco dónde estamos, cuál es nuestra propuesta o desde dónde estamos analizando todo esto y por dónde vamos al debate de los impuestos permanentes caídos del cielo y algunas alertas también, ¿no? Muy a la línea también de lo que ha compartido Íñigo, que nos parece que son como puntos del debate de avance tremendamente interesantes, ¿no? Como estaba contando, bueno, pues nosotros hemos puesto el foco en las compañías fósiles y la industria nuclear. Nos parece que los beneficios caídos del cielo, el gravamen a estos beneficios, tiene un poderoso componente de pedagogía a la ciudadanía. O sea, al final estamos lanzando un mensaje de fijaros cómo os están quitando dinero, cómo se están forrando a vuestra costa, ¿no? Y al mismo tiempo están generando más emergencia climática y estamos dejando distribuir beneficios de esta manera, ¿no? Entonces, al final todo esto yo creo que sí que toca mucho la conciencia de los ciudadanos y bueno, pues es un elemento importante que tenemos que aprovechar también, es una ventana de oportunidades, ¿no? Queremos trasladar la idea de que son buenos para la economía, porque estabilizan la economía, porque van en contra de los monopolios y los oligopolios, porque son buenos para las finanzas públicas y controlamos la especulación de los mercados, ¿no? Son buenos también porque al final lo que estás haciendo es, pensando en las petroleras y en la industria fósil, estamos quitando margen de maniobra para más inversiones fósiles. O sea que al final el reducir de una manera potente el margen de nuevas inversiones, pues nos parece una muy buena idea, ¿no? Pues para poner piedras en el bolsillo y poder acelerar, entorpecer la frontera fósil que bueno, pues es impresionante, ¿no? O sea, ahora mismo los datos que tenemos hay billones de dólares que están invirtiendo en seguir ampliando, después del Acuerdo de París, toda la frontera fósil de extracción fósil, ¿no? Es importante tener iniciativas finalistas, ¿no? Que al final el contribuyente note que esto va a mejorar, bueno, pues a las familias más vulnerables, que esto va pues a todo el tema de aislamiento térmico, al tema de renovables con un componente, bueno, pues de comunidades de vecinos en áreas donde hay problemas, ¿no? Hay más vulnerabilidad o menos ingresos. Bueno, que todo esto es como una ayuda de ingresos para que las administraciones puedan potenciar la transición energética, ¿no? Sobre todo, bueno, pues si fuera 100% al gravamen, ¿no? Una capacidad recaudatoria potente, pues esto sería el mejor de los mundos. Penalizar a las empresas que trasladen a los consumidores, ¿no? El impuesto, ¿no? Esto tiene la propuesta española, esto es importante. Y luego una idea que sí que nos parece que está en el FMI y también nos parece que se puede jugar con ella, es que el impuesto puede ser progresivo dependiendo si la empresa se compromete a reinvertir esos beneficios en transición ecológica, ¿no? En reducir emisiones. Y bueno, pues ahí se puede hacer, bueno, pues hay empresas, una gran energética o petrolera o lo que sea, ¿no? Pues que dice, bueno, pues de todos estos beneficios que hay del cielo, la tragedia es que todo eso vaya a expandir la frontera fósil, ¿no? Pero si ese dinero lo empleamos en la parte buena de la transición ecológica, bueno, pues a lo mejor le podemos grabar menos, ¿no? Y esto se puede aplicar a este tipo de progresividad, ¿no? Para que veáis un poco esta idea de reducir el margen de beneficios, hay una noticia reciente en Reuters que decía que, bueno, pues con el esquema británico de windfall profits, pues equivale a reducir unos 500 millones de barriles diarios, dejarlos bajo suelo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos quitando de capacidad de operación a las empresas fósiles, esto es muy importante, ¿no? ¿Se puede extender a otros sectores? Pues bueno, pues sí, se puede extender a otros sectores y yo creo que ahí hay una conversación muy importante, ¿no? Las empresas armamentísticas están ahí, se están forrando con la guerra ahora mismo. Las empresas también, toda la especulación que estamos viendo en alimenticios de
grandes retailers, también pensando no solo en Europa, ¿no? En el tramo final, sino también en mercados internacionales, eso está ahí. Son muy pocas pequeñas empresas que controlan los precios y el mercado. Bueno, yo creo que son temas que la banca también se puede explorar todo esto, ¿no? Bueno, no voy a entrar en las propuestas española y europea, os lo dejo para después, pero sí me parece que es importante, bueno, me gustaría escuchar también qué opináis, ¿no? Y es un tema para la sociedad civil. Todo esto está en las grandes compañías, no solo en España, sino a nivel internacional, están yendo a tribunales, ¿no? Con lo cual aquí hay una guerra directa, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues sí, tenemos que estar jugando en el momento propositivo a nivel electoral, pero bueno, tampoco podemos caer, esto es una guerra política de primer nivel, ¿no? Y bueno, pues hay un pulso donde yo creo que la sociedad civil tenemos que tener fuerza también y conciencia, bueno, y tener ahí un punto fuerte de que esto avance y no retroceda, ¿no? También para que veáis cómo están reaccionando estos del Financial Times. Y una Carlos, reacción... no te quiero cortar, pero llevas 17 minutos y eran 10. Estoy Te lo digo más terminando. que nada porque si nos van mucho de las 7 no participarán el resto. Esta O es la sea, me he última, sacado esta es pronto. la última idea y perdonad que me haya excedido. Esta es la emoción del tema, ¿no? Que es apasionante. Solo comentaros cómo están reaccionando. Pues nada, noticia del Financial Times. Y al final lo que están diciendo es que por qué en vez de poner impuestos caídos del cielo, las empresas no hacen esto que se llama un carbon payback, que es básicamente reservarse parte de sus beneficios para hacer compensaciones de carbono, ¿no? Entonces, bueno, pues al final esto va un poco en la línea de todo lo que estás ganando extra de petróleo y gas, pues tú te lo reservas pues para plantaciones de arbolitos o para el tema de captura de carbono o estas tecnologías que están prometiendo ahora y que están totalmente en pañales, ¿no? Entonces, bueno, pues que veamos también que se está reaccionando por aquí, ¿no? O sea, frente al no directo y plantear la batalla jurídica, pues hay compañías que están también aceptando que, bueno, que hay un problema y, bueno, pues la autorregulación, como siempre, ¿no? Y bueno, pues ya yo creo que en este sentido, simplemente también reforzar un poco, está diciendo Íñigo, esto está en un marco de refuerzo de los impuestos corporativos y de sociedades, esto no es el silver bullet, y también bueno, pues en una reforma fiscal y verde, ¿no? Que tenemos que ir ampliando, tenemos que ir subiendo el suelo, y hay, bueno, pues todas las propuestas de fiscalidad ecológica que me imagino que ya conocéis de primera mano y podremos conversar también. Muchas gracias y perdón que me haya excedido. Nada, Carlos, muy interesante, la verdad. A mí las propuestas y todo eso me han parecido que estaba muy interesante. María Ron, de ActionAid. María, tu turno. Muy bien, pues muchísimas gracias, sobre todo a Oxfam por haberme invitado a esta presentación y a los ponentes que han presentado antes, porque voy a repetir algunas de las cosas, pero quería dejar claro, ¿no?, cuál es la posición de ActionAid en ese sentido. Bueno, pues vimos que con la pandemia las farmacéuticas, básicamente como han dicho los anteriores que han presentado, las farmacéuticas se forraron, ¿no? Entre ellas Moderna, Biotech y Pfizer cosecharon unas ganancias astronómicas e inconcebibles debido a sus monopolios de vacunas de la ARM contra el COVID, con unos márgenes de ganancia del más de 69% en el caso de Moderna y Pfizer, no, de Moderna y de Biotech, de los que apenas han pagado impuestos. Pues gracias a sus monopolios de patentes para las vacunas exitosas contra el coronavirus, cuyo desarrollo fue apoyado por 100.000 millones de dólares de fondos públicos de los contribuyentes, las tres corporaciones obtuvieron más de 26.000 millones de dólares en ingresos en la primera mitad del año 2022, y al menos 2/3 del mismo como beneficios puros en el caso de Moderna y de Biotech. La Alianza de Vacunas también estima que las tres corporaciones cobraron de más, fijando el precio de las vacunas hasta en 41.000 millones de dólares por encima del costo estimado de producción. Pues como bien ha dicho Carlos, ¿quiénes ganan los beneficios? Los inversores. ¿Y quiénes los pagan? Nosotros. El modelo comercial de las grandes farmacéuticas, que es recibir miles de millones en inversiones públicas, cobrar unos precios exorbitados por los medicamentos y pagar pocos impuestos, es oro en polvo para los inversores adinerados y los ejecutivos corporativos, pero es devastador para la salud pública mundial. El COVID fue el virus de la desigualdad, creando multimillonarios de vacunas, pero fallando en vacunar a miles de millones de personas.
Dada la gran inversión pública en el desarrollo de estas vacunas y la abrumadora necesidad de la salud pública en todo el mundo, estas vacunas que salvan vidas deberían ser bienes públicos y sin patentes, y las farmacéuticas tendrían que pagar impuestos justos. Eso va con las farmacéuticas. Ahora vamos a hablar de la alimentación y de las energéticas. Como bien se ha comentado, la guerra en Ucrania, hemos visto que los precios de la energía y de la comida han subido por las nubes. La inflación se ha disparado por todas partes, no solamente en España, y esto ha llevado a niveles insostenibles de endeudamiento, sobre todo en los países de bajos y medios ingresos. En Europa, los combustibles fósiles representan aproximadamente el 70% del consumo de energía final, el 22% del gas, 43% de petróleo, y la electricidad, que representa aproximadamente el 22% del consumo de energía, también se genera en gran medida a partir de combustibles fósiles, principalmente gas y carbón. Antes de la invasión de Ucrania, los precios mayoristas del gas eran alrededor de un 200% más altos que el año anterior. Por lo que comentaban antes, estos beneficios extraordinarios ya no son tan extraordinarios, ¿no? Venían subiendo ya. Pero bueno, que después de la invasión, los precios de referencia del gas se cotizaban en torno a 250 euros por megavatio hora y alcanzaron un máximo de más de 450 euros por megavatio hora. Esto fue en agosto del 2022, que representa un 269% más que el año anterior. Los precios mayoristas de la electricidad habían seguido una tendencia similar, como bien sabemos. El año de crisis del 2022 trajo 134.000 millones de dólares en ganancias en exceso a las 5 compañías de petróleo y gas más grandes de Occidente. Como bien comentaba también Carlos, ¿no? Chevron, ExxonMobil, Shell, BP y Total Energies. Juntas, sus ganancias totales sumaron 195.000 millones de dólares en el 2022, casi un 120% más que el año anterior y el nivel más alto de la historia de la industria. ExxonMobil lideró todo el grupo, ¿no? Reportando un ingreso neto anual de 56.000 millones de dólares. Es la cantidad más alta en sus 152 años de historia, casi 1,5 veces más que en el 2021. Mientras tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan ahora aumentando y las olas de calor extremas, las sequías, las inundaciones destruyeron los medios de subsistencia en todo el mundo. Como ejemplo, Pakistán, ¿no? Cuyas inundaciones históricas mataron a más de 1.730 personas y afectaron al menos a 33 millones de vidas. La invasión de Ucrania hizo que los precios mayoristas del gas, ya altos, se dispararan, lo que generó ganancias históricas para los productores de petróleo y gas, como hemos visto. Tanto es así que en el 2022 el presidente estadounidense Biden acusó a la industria de lucrarse con la guerra, mientras que el secretario de la ONU, Guterres, advirtió que las empresas tienen a la humanidad cogidas por el cuello. Es que es verdad. Dado que la industria del petróleo y el gas son las principales causantes del cambio climático, su excedente de 134.000 millones de dólares podría cubrir las 4/5 partes de los 168.000 millones en daños causados por los 10 peores eventos climáticos extremos provocados por el clima en el 2022. Nuestra dependencia a los combustibles fósiles nos ha llevado a 3 crisis, entre ellas, ¿no? La crisis mundial del costo de vida, la guerra en Ucrania, el colapso climático. En lugar de enriquecer a un puñado de empresas ricas y sus accionistas, las ganancias excedentes del petróleo y el gas podrían gastarse en contener las consecuencias de estas crisis y cambiar el mundo. Las consecuencias de esos beneficios extraordinarios son la inflación, el aumento de la deuda, del coste de vida, de la disminución de los niveles de bienestar, los mayores niveles de contaminación y la desigualdad que llevan a enfrentamientos, corrupción e inestabilidad. Las huelgas que estamos viviendo todos, ¿no? Las huelgas de trabajadores que se están extendiendo por todo el mundo, son consecuencia de estas subidas de coste de vida, sin que los gobiernos hayan sabido reaccionar a tiempo e imponer impuestos a estos beneficios extraordinarios, tanto para desincentivarlos, especialmente la especulación de precios, como para redistribuir ingresos. Los que no llegan a fin de mes se ven cada vez más endeudados y su número crece con la misma rapidez que crecen los beneficios de los inversores. Qué casualidad, ¿no? Aumentando la desigualdad y el malestar social. Las soluciones propuestas por las instituciones financieras internacionales, a pesar de que de vez en cuando recomiendan este tipo de impuestos, ¿no? Los beneficios caídos del cielo, suelen ser contener el gasto público a través de subidas de intereses y consolidación fiscal, recurriendo a medidas de austeridad. Estas medidas aumentan las desigualdades sociales y de género, son
principalmente las mujeres y las niñas, las que absorben el impacto de la falta de servicios públicos, aumentando las horas de cuidado y el trabajo no remunerado. Las familias con menos ingresos y los grupos más desfavorecidos se ven aún más afectados. Dar prioridad a los pagos de deuda está relacionado con el sobreendeudamiento, que a su vez aumenta la crisis climática en un círculo vicioso. Los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, ciclones, sequías, inundaciones, son también los más vulnerables a las crisis de deuda. Para pagar los intereses en dólares, se ven obligados a invertir en la extracción de combustibles fósiles, más minería, más agricultura industrial basada en productos químicos, más deforestación y más destrucción ambiental que causa un daño incalculable al medio ambiente y a los derechos humanos. Los impuestos a los beneficios extraordinarios deben formar parte de las medidas de justicia fiscal. Son fundamentales para reprogramar los sistemas tributarios, para aumentar la recaudación, los fondos públicos, para poder financiar los servicios públicos adecuadamente y de forma sostenible. También para aumentar la distribución de recursos y riquezas, disminuyendo las desigualdades. También para desincentivar productos y procesos contaminantes o nocivos para las personas y para aumentar la representación, fortaleciendo el contrato social para construir procesos democráticos más sanos, con mayor calidad de la gobernabilidad y representación democrática. Los impuestos a los beneficios extraordinarios deberían ser permanentes y automáticos, como bien se ha dicho antes, y deberían ser utilizados para mitigar los efectos del coste de vida y del cambio climático, invirtiendo en servicios públicos, energías renovables y agroecología. Y como no tenemos mucho tiempo, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dejadme que dé un dato, ¿no? Soy moderador, pero dejadme que dé un dato, porque he leído una noticia esta mañana que me ha cabreado mucho y la voy a traer para que os cabréis vosotros y vosotras conmigo, que me ha venido mucho a la cabeza escuchando a Carlos y María, ¿no? Era una noticia que han publicado en El Expansión esta mañana que decía el titular: los brokers del petróleo, gas y cereal ganan 100.000 millones de euros en plena guerra. Trafigura, Glencore, Gunvor y Vitol disparan un 60% su beneficio y ganan entre las cuatro más de 100.000 millones de euros. Un 60% simplemente por hacer de brokers. O sea, esa gente es la que ha inflado la inflación, ¿no? En el cereal, en el gas y en el petróleo. Ya está, solo quería cabrearos un poquito, ya que yo me he cabreado. Shaquín, de BC3 Research, es tu turno. Vale, muchas gracias a todos, a Intermon Oxfam, a los otros ponentes. Voy a intentar ser breve porque yo creo que lo interesante hoy aquí es que tengamos un tiempo para debate. Y tranquilo, Yago, por enfadarme, yo trabajo en temas de cambio climático, vivo así 24 No hay que te enfade ya estás. Ya uno tiene la piel muy dura ya. Yo apuntar algunas cosas que lógicamente no voy a deciros nada que no hayáis ya visto o que no os haya dicho ya durante las 3-4 intervenciones anteriores. Sí que apuntar que nosotros desde la investigación y desde algunos estudios que hemos hecho últimamente, por ejemplo, hemos visto aspectos que apuntaba Íñigo al principio, que el coste de la crisis energética que hemos vivido el año pasado, no solo en España, sino a nivel europeo, ha sido desigual para los distintos países y para los distintos hogares. Especialmente hemos visto que aquellos países que no han sido capaces de controlar los costes o los precios de la electricidad, el impacto que han tenido distributivo los precios de la energía han sido excesivamente regresivos, incluso comparando países similares. Si analizamos, por ejemplo, el caso de Francia y de Italia, en Francia, por la situación del mercado eléctrico que tienen y por medidas que han implementado, han conseguido controlar el precio de la electricidad y sí que se han visto más afectados los hogares por otros costes que no son tan regresivos como el tema de gasolinas u otros consumos. Pero en el caso de Italia, que la electricidad se ha llegado a duplicar, comparando 2022 con 2021, los costes distributivos que ha tenido o el impacto sobre el bienestar de los hogares ha sido el doble y especialmente ha impactado más en los hogares de menos renta. Entonces, esto como panorámica europea, pero que se puede trasladar también a España. En España, los costes que se han incrementado relacionados con los consumos energéticos que hacemos en los hogares, es decir, con la electricidad y la calefacción, han tenido un impacto muy regresivo en los hogares. Han afectado mucho más a los hogares de menor renta que a los hogares de más renta. En el tema del carburante es un poco más complejo porque hay muchos hogares pobres que no consumen gasolina,
y por lo tanto no se han visto tan afectados, pero sí que hay hogares que pueden considerarse vulnerables desde el aspecto de la movilidad, como son hogares rurales que se ha apuntado antes, o hogares que tienen una gran dependencia de movilidad, que sí que se han visto afectados por la crisis energética. Así, lo que tenemos es esta situación en 2022, donde la crisis energética, como digo, ha afectado de manera desigual en todos los países europeos y de manera desigual en los hogares. Y por otro lado tenemos la situación que se ha planteado anteriormente por parte de las distintas intervenciones que habéis hecho, ¿no? Que esta crisis ya ha tenido unos costes que se han distribuido de manera desigual, ha tenido también unos beneficios y esos beneficios también se han distribuido de manera desigual, que al final es lo que venimos a discutir aquí y también es lo que ha llevado tanto a países como España, pero incluso a la Comisión Europea, a plantearlo como una posibilidad viable, que hace... Bueno, lo habéis apuntado al inicio tanto Ana como Íñigo, ¿no? Hace 2 años, cuando alguien hablaba de este tipo de impuestos, pues básicamente le enseñaban la puerta y le decían que se fuese, vaya usted a otro lado, señor, ¿no? Entonces ahora de repente es un escenario plausible. Cabe además mencionar que si miramos también lo que ha pasado el año pasado, en 2022, los países también, esta situación que comentamos de que el coste de la crisis energética ha impactado de manera desigual, también ha empujado a los países a realizar numerosas políticas que apuntaba Íñigo por el lado del gasto para controlar los precios energéticos o ayudar directamente a las familias vulnerables o en general a casi todos los hogares. Y esto ha pasado también en España, ¿no? En España hemos visto una batería durante este año, es innumerable el número de, la cantidad de políticas que se han implementado el año pasado, tanto para ayudas directas como para controlar precios de la electricidad, como incluso también las tan controvertidas ayudas a los carburantes, que si bien no todas han servido para reducir el coste en los hogares vulnerables, ha habido algunas que nosotros sí hemos detectado que han sido muy importantes, como por ejemplo los bonos eléctricos y los bonos térmicos. Sí que hemos observado que en los hogares vulnerables que acceden a este tipo de ayudas, el coste que han tenido en su energía ha sido notablemente menor que en el hogar medio, ¿no? Si bien el hogar medio, según nuestros cálculos, el coste energético que ha tenido mayor durante el año 2022 ha sido como en torno a un 30%, en los hogares vulnerables solo ha sido el 16% y en los hogares vulnerables severos que se han podido acoger a este tipo de bonos y se han acogido, ha sido el 4%. Sin embargo, si bien muchas de estas medidas, que no solo ha implementado España, han implementado muchos otros países, han podido corregir parte de esos costes desiguales, lo que han tenido es un coste para las arcas del Estado y ha sido un coste muy alto. Entonces, aquí dependiendo de las estimaciones, pero por ejemplo, para que nos hagamos una idea, la más actualizada que yo he visto son unos datos de Bruegel, que ha hecho un análisis, ha hecho una recopilación de todas las políticas que han hecho los países europeos. En el caso de España, el coste de las ayudas que he mencionado, o de ayudas directas también cheques como el de los 400 euros o incluso el tema del precio de los carburantes, al final han tenido un coste solo en las ayudas, solo en la parte de que ha ido dirigida hacia hogares y control de precios, de unos 26.000 millones de euros, lo cual es una cifra muy elevada. Entonces sí que parece sensato, con todo este análisis, cuando planteamos los beneficios, unos impuestos a los beneficios extraordinarios, que además estos impuestos sirvan también para apuntar a este tipo de políticas que he mencionado antes, ¿no? Para costear estas políticas que parecen necesarias, especialmente en tiempos de crisis, donde los hogares más vulnerables son los que se ven más afectados y los gobiernos tienen que reaccionar para tapar ese hueco. Entonces, esta sí que es una vía de financiación que parece bastante sensata y dada la situación también que muchos habéis apuntado. Y el debate para mí clave, muchas veces con este tipo de impuestos, no es el impuesto per se, que es difícil y entre todos nosotros yo creo que hay quórum los que estamos aquí y lo que hay que intentar es desde la sociedad civil es que se implanten, pero también hay que tener el siguiente debate, que es, bueno, una vez que tienes esos impuestos y tienes ese ingreso para el Estado, es también muy importante lo que haces con ese dinero. No es solo importante que lo recaudes por un tema de justicia puramente distributiva y fiscal, como hemos apuntado todos, pero luego también va a ser fundamental
el impacto que tenga el impuesto el impacto final va a ser fundamental lo que hagas con esos ingresos. Entonces, parece que la idea, y además así también lo plantea la Comisión, ¿no? Que al final este tipo de impuestos tienen que ir dirigidos y van dirigidos hacia energéticas y hacia situaciones que se han visto desiguales, también deberían ir a corregir ese tipo de situaciones. Entonces, cuando se plantea este tipo de imposición desde el punto de vista también de la transición energética, a mí me parece clave dos tipos de vía de usos de este dinero cuando hablamos sobre todo de justicia distributiva, que es por un lado, y en base también a lo que nosotros hemos visto de los costes sobre todo de los costes de la energía eléctrica, es muy importante que los países, entre ellos España, usen ese dinero para intentar abaratar lo más posible la electricidad, por dos aspectos. Por uno, por la justicia distributiva, lo que estoy apuntando todo el rato, los hogares de menos renta son los que dedican una mayor porcentaje de su renta a electricidad, y entonces son los que más afectados se ven por precios altos. Es importante que se reduzcan los precios de la electricidad, pero también por un tema puramente de transición energética. Ahora mismo la electricidad es lo único que podemos consumir que puede proceder de energías renovables, y la electrificación es un aspecto clave. Y para que la electrificación sea un hecho y sea un hecho atractivo tanto para inversores como para consumidores, debe ser accesible y debe ser barata. Entonces, esa es una de las vías fundamentales que se deberían tratar a la hora de hacer los usos de los ingresos. Y luego otros debates que son más complejos dentro de la transición energética, que es también qué hacer con aquellos hogares cuyo problema de transicionar de combustibles fósiles a consumos más renovables tienen que ver, por ejemplo, con el transporte, ¿no? Entonces, también parece muy sensato pensar que un uso relevante de este tipo de impuestos y de este tipo de ingresos es que ayude a transicionar en la movilidad. Sobre todo pensando en que, como decía ya antes, si bien los costes han sido regresivos, sobre todo por el parte de la electricidad, por el parte de los combustibles para la movilidad, si no han sido tan regresivos, pues ha afectado más a las clases medias, pero sí que afecta muchas veces a hogares que son vulnerables desde el punto de vista de movilidad porque no tienen alternativas, porque son hogares que no tienen acceso a transporte público porque bien viven en zonas rurales y tienen más necesidades de movilidad, o bien porque son hogares que si bien tienen acceso a transporte público, ese transporte público no se ajusta a las necesidades diarias que tienen de movilidad. Entonces sí que parece que el debate interesante no es solo el impuesto, sino el tipo de usos. Y ahí sí que a nosotros parece, lo que apuntamos o lo que nuestros estudios nos indican es que estas dos vertientes tienen que ser claves en los próximos años. Y principalmente eso era un poco lo que quería compartir. O sea que ahora encantado de recibir preguntas y también de debatir con vosotros un poco. Genial, genial, pues muchísimas gracias aquí y bueno, gracias a toda la mesa, la verdad es que ha estado genial. Yo, Carlos, incluso te pediría, me he dado cuenta que el chat se pueden compartir archivos, yo creo que tu presentación estaba llena de un montón de info chulísima, o sea, casi te pediría si la pudieras compartir porque me parece que estaba llena de mucha info. Pues nada, pues un ratito tenemos, 20 minutitos por lo menos para compartir ideas, apuntar, preguntas, etcétera. Tengo a Hugo Castelli ya ahí con la mano levantada para participar. Sí que os pediría que tenemos 20 minutos, una cosa así, que sean como, ya no intervenciones de 10 minutos, sino intentar como que sea un poco más un conservatorio, ¿vale? Hugo, adelante. No sé, no te oímos, Hugo, tienes que quitarte... ¿Se lo tiene que quitar él o igual él no puede? Paco, no sé si tú estás ahí. Estoy aquí. Le acabo de pedir reactivar el audio. A ver, Hugo. Hugo, ahora, a ver. Ahora. Ahora, Mira, Hugo. acabo de meter en el chat la intervención de Gustavo Petro en la ONU hace un par de días. Su solución es dejar de extraer los combustibles fósiles. O sea que evidentemente es para recordarnos que los combustibles fósiles, aparte de todo esto, lo que hacen están
incrementando a velocidad de rayo el cambio climático. Bueno, no más que eso. Gracias. Es verdad que lo tenemos ahí en el chat, lo ha enviado el compañero. Está muy bien. Muchas Habla gracias, muy Pilar. bien. Y ahora Carlos nos ha enviado la presentación. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Alguien más se anima? Yo un poco me animo a hacer una pregunta general. Que esto igual, los que habéis analizado más el impuesto, igual es un poco engorroso el debate, pero me llama mucho la atención cuando se habla de automatizar este tipo de impuestos, porque son impuestos extraordinarios, que se dan en situaciones extraordinarias. Entonces, no sé qué tipo de diseños habéis visto o habéis pensado que pueden ser útiles de aplicar, que lo que decís, ¿no? Que no sea una situación de que cada vez que haya un tipo de crisis así, que tengamos que llevarlo al Congreso, debatirlo para poderlo implementar, sino que sea un recurso que tenga desde cualquier ministro de Hacienda o cualquier gobierno que esté, ¿no? De decir, bueno, en esta situación, llegados a este punto, se va a implementar el impuesto de esta manera, de esta manera, de esta manera. Íñigo, no te cortes. Sí, sí. No, la verdad es que esa es la pregunta del millón. O sea, esa es la pregunta del millón. Sí que empiezan a haber diferentes alternativas encima de la mesa. La más simple sería tener un impuesto sobre sociedades que sea progresivo. Es decir, de manera que es que cuando uno lee mucho sobre el tema del impuesto a los beneficios extraordinarios, y esa es la idea que quería decir, o sea, ya existen se le aplican unos impuestos especiales al sector extractivo de las energías fósiles por las características que tiene el sector y porque por las características oligopólicas se le pone un impuesto extraordinario, ¿vale? Diferente al resto, ¿no? Pero insisto, o sea, la idea más sencilla y por la que algunas personas pues empiezan a abogar y así, ya que estamos así un poco en familia, por la que se empieza a hablar en Europa, ¿no? La idea de ¿por qué no tener un impuesto sobre sociedades que sea progresivo, como tenemos un impuesto del IRPF que sea progresivo, ¿no? Luego hay otro tema importante y es definir qué empresas entrarían en un tipo de impuesto o no, porque los economistas, y ahí me incluyo, para bien o para mal, ya lo siento para el resto, para todas las personas, pero me incluyo como economista, o sea, la idea de un impuesto a los beneficios extraordinarios es que esos beneficios extraordinarios, beneficios excesivos, beneficios caídos del cielo, son resultado de una disfuncionalidad, ¿vale? Y entonces, si los grabásemos al 100%, digamos, no afecta a las decisiones de inversión de las empresas. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? El tema es saber cuándo tenemos pruebas suficientes para definir que esos beneficios son extraordinarios, son unas rentas económicas que nada tienen que ver con las decisiones de las empresas, sino que por las disfuncionalidades del mercado, ya sean exógenas o que tú las has generado, pues por ejemplo, pues como son las grandes empresas, pues Amazon, etcétera, que tienen un poder de mercado increíble y por lo tanto son capaces de poner unos precios y por lo tanto son capaces de tener unos beneficios. Esa es otra línea de trabajo, ¿vale? Esa línea de trabajo y es definir en qué circunstancias podemos definir que son los beneficios extraordinarios, ¿no? Y ahí pues se está hablando pues de cuál es el poder de mercado de las diferentes empresas o a nivel sectorial, ¿no? Pues si en un sector de actividad hay una fuerte concentración en poder de mercado, pues ahí se activa ese tipo de impuesto, ¿no? O sea, pero son discusiones, son complejas, son discusiones que son muy similares a cuando uno entra en los detalles técnicos del famoso proceso BEPS, que es ese proceso de poner un poco de orden al impuesto que pagan las grandes multinacionales que operan en diferentes países, que traen insumos de diferentes países, venden en otros países, etcétera, y además que tiene un fuerte componente intangible, como pueden ser Google, Amazon, etcétera. Esa es la discusión que tiene la OCDE
es definir qué parte de esos beneficios extraordinarios, no voy a entrar en detalles, pero eso está en la legislación, eso está en la propuesta que tenemos encima de la mesa. Definir qué parte de esos beneficios exceden lo que es normal, ¿no? Hay diferentes propuestas. La Comisión Europea, por ejemplo, tiene una propuesta muy sencilla, que es pues un 20% de los beneficios que han tenido por encima de un periodo antes de la pandemia, eso consideraremos beneficios extraordinarios y los gravaremos a un porcentaje que sea, ¿no? Hay diferentes alternativas. Yo creo que no va a haber ninguna que sea perfecta, ni va a ser ninguna que afecte a todos, pero es que tampoco hay un tipo de efectivo en el que todos estemos... No hay una fórmula que nos diga qué es lo que hay que grabar, ¿no? Pero a tu pregunta sí que ya hay propuestas encima de la mesa. Unas son... Yo creo que hay que jugar entre un equilibrio entre la complejidad y la puesta en marcha, ¿no? Italia, que fue el primero que se lanzó a tener un impuesto sobre las energéticas, hizo esa idea de ponerlo sobre facturación. Carlos nos ha hablado de Rumanía, ¿no? Que es también un tema interesante, ¿no? Pero actualmente tenemos una gran mayoría de países europeos. Tenía una tabla aquí preparada para que veáis diferentes países europeos y diferentes propuestas de beneficios extraordinarios. O sea, el tema hay diferentes propuestas, pero hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Entre esa factibilidad y esa complejidad, ¿no? ¿Puedo meter otro factor en este debate más? ¿Me lo permitís? No, que me parece súper interesante, ya sabéis que yo soy un friki de los impuestos. El tema de la progresividad me parece súper interesante y Carlos ha puesto una posibilidad también que me parece interesante debatirla, pero a la misma vez me da bastante miedo, ¿no? Que es así eso que ha dicho de vincular la progresividad a la emisión de gases, ¿no? O guardarte una parte de los beneficios para reinvertirlos, ¿no? Entonces, me parece súper interesante como hacer como un sistema que sea progresivo a un nivel de emisiones, pero también me parece problemático porque aquí es donde entra el greenwashing, ¿no? El planto arbolitos en algún lado y me lo quito de encima, o la otra posibilidad que es básicamente lo que está haciendo ahora en cierto modo Repsol, que es dejo de invertir en petróleo porque además me sale más caro, cada vez más caro extraerlo y ya no me sale tan rentable el petróleo y Repsol Renovables, ¿no? Me invento mi filial renovable e invierto ahí toda la pasta, ¿no? Y al final creo que puede ser como un poco trampa. Entonces no sé si el resto, Carlos ha comentado como opción y no sé si el resto de organizaciones tenéis también como una visión en cuanto a este debate. Bueno, igual Carlos primero, que es el que ha lanzado la idea y luego... Sí, gracias, Yago. Sí, me parece que es un debate importante y me gustaría escucharos, pero por plantear que son varias cosas distintas, ¿no? Unas pueden ser ideas interesantes, otras son más peligrosas, ¿no? Creo que empiezo por lo más peligroso, es la autorregulación. Esa noticia en el Financial Times que compartía con vosotras, que decían no os preocupéis que ya nos autorregulamos nosotras. El dinero el pastón que estoy ganando con el gas, ya me encargo yo de, bueno, pues de invertir en carbon storage o en plantar arbolitos o lo que sea, ¿no? Pero no me pongáis impuestos, ¿no? Es un poco esa reacción que ponía ahí un poco de forma provocativa también, ¿no? Para que veamos un poco dónde está el punto del debate, ¿no? Más allá de los tribunales que ya hemos visto. La otra propuesta que sí que estábamos hablando internamente era el tema de, claro, al final tú estás poniendo un impuesto, sobre todo a petroleras, energéticas, empresas fósiles, ¿qué van a hacer con esos beneficios, ¿no? Muchos de esos beneficios se reinvierten, ¿no? Entonces, al final, ¿en qué vas a reinvertir, ¿no? Y hay un problema, como estaba diciendo antes, se ha mencionado también por el compañero, de ampliación de frontera fósil, cuando ya sabemos que la capacidad de estructura fósil que tenemos actualmente es incompatible con el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el otro punto por ahí, ¿no? Y el tercero es el tema de las medidas de oferta, ¿no? Que yo creo que también se está apuntando, Íñigo también lo decía y creo que Shaquín, ¿no? Que es, bueno, son mercados, a veces los monopolios y los oligopolios son muy difícilmente desconcentrables. Es una realidad con la que tenemos que lidiar. Casi tendríamos que a lo mejor que plantearnos en ciertos momentos nacionalizaciones si queremos, bueno, que lo público esté presente o cómo regular estos mercados, ¿no? Con el tema hidroeléctrico, por ejemplo, ha habido un debate estos últimos años, pero al final sí que vemos que la transición energética es posible el quitarle poder al oligopolio, ¿no? Todas estas medidas nos parecen también muy importantes. Y luego no me voy a meter, pero sí que creo que el debate de qué hacer con estos recursos, ¿no? El carácter finalista, como señalaba Shaquín,
me parece súper pertinente, ¿no? También si podemos avanzar un poquillo en ello, podemos hablarlo también, ¿no? Con vosotras. Sí, yo por el lado del debate este que comentabas, Yago, de las emisiones, a mí me parece que lo más eficiente para el tema de las emisiones, dado los riesgos también que apuntabais, es grabar los impuestos al CO2, impuestos a las emisiones, o que entren, o empujar a que entren de verdad de una vez por todas estos sectores energéticos, sobre todo los vinculados con los carburantes, que ahora no están, por ejemplo, en el mercado de emisiones. Y para mí la mejor vía, si queremos reducir las emisiones, sería esa, que empiecen a pagar por las emisiones que no pagan, más que forzarles a que tengan presupuestos para, pues eso, para hacer al final que lo harían en Quosi, no lo que comentaba también en la presentación Carlos, ¿no? En tecnologías que además sabemos que son menos eficientes que otras y que son más caras también. Entonces, yo lo tiraría más, si hablamos de reducir emisiones, de impuestos al CO2. O que entren, en el caso de Europa, sería dentro del mecanismo que ya tiene Europa, que es el mercado de emisiones, que entren e incluso que entren antes de 2027, que es lo que se está planteando ahora, ¿no? Que entren antes. Y luego otro aspecto sobre lo más que creo que se me ha olvidado, así que voy a intentar recordarlo, porque era algo sobre la intervención de Íñigo. Sobre el poder que ese es otro debate que quería sacar encima de la mesa y que me parece que es importante que los que estamos aquí presentes, sobre todo desde Intermon, que al final sois los que también tenéis la capacidad para, como os he dicho yo alguna vez, de también de hacer esa presión, ¿no? Aquí yo soy investigador, yo puedo decir cosas, pero la sociedad civil, los que estáis en ONGs o desde Greenpeace, sois los que tenéis la capacidad de hacer presión sobre este tipo de políticas. Un debate que siempre surge cuando surge este tipo de impuestos es, dado el que son normalmente empresas con mucho poder de mercado, muchas veces son empresas monopolísticas o son oligopolios, tienen también mucha capacidad para trasladar los costes de nuevos impuestos al consumidor final. Y este es un debate que seguro que ya lo estáis teniendo cuando estáis lanzando estas ideas y que lo vais a tener en el futuro. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Por uno, el caso de ejemplos que ya han pasado, porque, por ejemplo, yo también podría, como economista, también podría esperar eso, pero parece que no está pasando. Entonces, de hecho, el impuesto que se ha puesto en España no parece que esté todavía afectando a los hogares, o los que han puesto en otros países, que estén consiguiendo trasladar ese tipo de costes. Entonces, por un lado, poner ejemplos cuando tengáis este tipo de debates de impuestos que se han puesto y que los sectores, por lo que sea, no han conseguido, o de verdad no han trasladado esos costes al consumidor final. Y por el otro lado, empezar a discutir mecanismos que puedan implementar los gobiernos para limitar ese efecto. Que al final, porque al final estamos hablando de un impuesto a los beneficios extraordinarios. Entonces, lo que tienen que reducir de verdad esos impuestos son los beneficios de las empresas y no que lo consigan trasladarlo al coste final que paga el consumidor y que se usen en las mismas. Entonces, esto más como planteamiento de debate que me parece relevante también a tener en cuenta. Sí, o sea, te iba a hacer la misma pregunta que también ha puesto Carlos en el chat, la idea de cómo evitar la transacción de ese impuesto del CO2 hacia el consumidor final, ¿no? Y que está vinculado también con lo que... O sea, sobre este tema, no sé si sabéis que en la ley del impuesto sobre los beneficios extraordinarios se habla de que se dotará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de la competencia, perdonad, se dotará de recursos para investigar que se evite la transacción. Hemos estado indagando un poco sobre este tema y la verdad es que no lo tenemos claro, ni los legisladores y legisladoras lo tienen claro, ¿vale? Sí que para mí la solución ideal es que no hubiese, también los economistas, ¿no? En competencia perfecta no habría beneficios, ¿vale? No, serían muy cercanos a cero, ¿no? Porque la competencia haría que no hubiesen esas rentas y tal.
O sea, estoy de acuerdo que una propuesta, que lo ideal sería no tener un impuesto a los beneficios extraordinarios, sino que hubiese más competencia, y esa es otra línea de trabajo en la que estamos trabajando. Pero a tu respuesta concreta de cómo evitar la transacción, no tenemos una respuesta, y en su día estuvimos hablando, por ejemplo, con nuestros compis de Italia, que fueron los primeros que lanzaron esa propuesta un poco a la italiana y para evitar ese traslado, pero la verdad es que yo creo que va a ser difícil que se traslade ese impuesto, sinceramente, creo que va a ser difícil. Paralelo a esto, es interesante esa propuesta que finalmente parece que ha comprado el gobierno español, la idea de crear un observatorio de los márgenes empresariales, ¿no? Porque de alguna manera ahí sí que podríamos capturar o podríamos ver si se trasladan o no esos nuevos impuestos. Pero no sé si acabo de responder ahí a todas tus preguntas. Pero bueno, la solución, vamos... No era más una pregunta, era más que me parece que es la línea en la que hay que trabajar para cuando se ponga encima de la mesa estos impuestos. La reacción que vas a tener va a ser siempre, la va a pagar el consumidor final. Esto es lo que te va a decir Iberdrola o Repsol. Es lo que no a lo mejor de manera directa a ellos, pero la gente que va a estar en contra, lo que te va a decir es eso. Entonces, armarse de argumentos en contra de eso, de decir, pues mira, el ejemplo de se ha puesto este impuesto en este país, en este país, en este país, y no ha pasado. O tener un mecanismo de decir, en el caso de que pasase, el gobierno de turno tendría que crear, pues como dices, esta comisión para especificar los márgenes que tienen las empresas y ver realmente que no lo están trasladando, e incluso penalizar de alguna manera a aquellas que lo hagan. Entonces no era más una pregunta, sino como el debate que hay que tener, y que llenaros de argumentos en ese lado va a ser importante. No, sí, totalmente. Yo quería decir un par de puntos, ¿no? O sea, se ha comentado de que no solamente es una cuestión de recaudación, sino también de gasto, y nosotros nos enfocamos más a nivel global, no solamente de España. Entonces, para nosotros es súper importante, ¿no? Que el gasto vaya en función para crear servicios públicos transformadores de género, ¿no? De buena calidad, gratuitos, con todos, ¿no? En base a derechos humanos, y respecto al medio ambiente, invertir en energías renovables y en agroecología, ¿no? Porque eso es fundamental para nosotros. Entonces, de alguna manera, ¿qué más quería decir? Sí, que lo importante es que se grave lo que son los beneficios, y más que nada los impuestos al capital, ¿no? A los ingresos, que también se comentaba antes, sino que no sean los inversores, los especuladores, los que se beneficien de todo esto. Un poquito también lo que comentábamos antes. Y ¿qué tenía por aquí? Algunas cosas, ya no me entiendo yo ni mi letra. Pero también, sí, comentaba antes también lo de las huelgas, ¿no? Que estamos viviendo ahora mismo, que realmente también se necesitan unas subidas salariales, sobre todo de los trabajadores del sector público. Y eso lo estamos viendo en todos los países, y que realmente la respuesta es que no hay dinero, ¿no? Siempre es la misma respuesta. Y lo vamos a ver incluso más, por lo que habéis comentado antes, del gasto público que ha supuesto la pandemia, ¿no? Y de todos estas ayudas que estamos viendo. En realidad ahora mismo vamos a vivir unas medidas de austeridad tremendas que se están extendiendo por todos los países, y que van de nuevo a crear más desigualdad, sobre todo social y de género. Gracias. Yo igual por añadir una cosa que creo que va un poco en la línea que ha dicho de lo que acaba de comentar María, ¿no? Lo de que decía Carlos que tendríamos como que evitar el efecto de chalecos amarillos, ¿no? Yo creo que el efecto chalecos amarillos se evita con una mayor red pública, un estado de bienestar, ¿no? De hecho, los chalecos amarillos salió de un impuesto a las gasolinas en un país donde todo el mundo tiene que coger el coche para ir a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, un desarrollo de transporte público, un mayor estado de bienestar desde lo público, que tenga un menor consumo y que te obliga a tener menor consumo, lo evita, ¿no? Yo creo que lo evita, claro, que no es cosa fácil. Va por ahí lo que decía, ¿no? Que hay que tirar al gasto, ¿no? Si nos aplican austeridad y nos aplican por otro lado impuestos, pues sí, tendremos chalecos amarillos en cualquier esquina. Shaquín, me sale que eres tú el siguiente. Sí, yo iba a apuntar por la vía esta, porque es irse del debate, porque no vamos tampoco a tener ahora otro seminario de cómo hacer una reforma fiscal verde, progresiva y justa y tal.
Pero apuntar dos cosas sobre la pregunta que hace, o lo que apunta Carlos, lo que estáis apuntando. Uno, es importante que paguemos más por algunos consumos que hacemos. O sea, es importante que la gasolina valga más, que el gas salga más caro que tener otro medio para calentarse, que el transporte público sea más barato que coger el coche. O sea, eso es importante. O sea, que cuando hablamos de que se traslada a precio al consumidor, no en el tema de los beneficios extraordinarios, pero en el tema de emisiones, es lo que estamos buscando. O sea, lo que estamos buscando es corregir un fallo de mercado, que hay bienes que nos dice el mercado que son más baratos de lo que deberían ser. El debate posterior es, vale, ¿qué hacer con aquellos que no tienen capacidad para transicionar y que la medida les puede afectar más injustamente? Y ahí entra el debate de lo que estabais apuntando tanto María como Yago. Los impuestos no es solo el impuesto. Cuando tú pones un impuesto, tienes un ingreso. Y qué hagas con el ingreso te puede cambiar completamente el marco distributivo de la política que estás haciendo. Entonces, justamente apuntar lo que estabais apuntando de intentar conseguir, cuando trasladas precios, cuando realmente estás poniendo impuestos o grabando las emisiones y eso se traslada en precio, darle alternativas a aquellos que son vulnerables, pues de que puedan coger transporte público o de que puedan transicionar si vives en una zona rural a lo mejor no es mejor, pero que puedas transicionar hacia un vehículo eléctrico, en zonas urbanas que tengas transporte público. Lo que hablaba de la electricidad, que la electricidad sea más barata, que tengamos esa señal de verdad de que la transición energética no tiene un coste mayor para la economía ni para los hogares, para algunos en concreto sí, pero no para todos. Entonces esa tiene que ser la vía. Pero vamos, que ya te digo que este es otro debate que no vamos a hacer ahora de fiscalidad verde. Carlos. Sí, un poco en la línea de Shaquín también, de lo que está diciendo y algunas reflexiones también de lo que estamos poniendo ahí sobre la mesa. O sea, es importante la transición ecológica, energética que se ajusta, ¿no? Esto repetimos muchas veces, ya como que lo hemos internalizado, pero esto es muy importante no perder la señal precio. O sea, al final los precios te están diciendo hacia dónde tienes que ir, ¿no? Entonces no podemos perder esa señal y sobre todo porque lo que sí que tenemos que intentar es todas las medidas, ¿no? Cuando estamos hablando de destino de estos recursos, de incorporar esas capas de la población en la economía no fósil, ¿no? En la economía más ecológica, ¿no? Ahí hay una cosa que desde el AR6, ¿no? El último informe de IPCC, ya, bueno, esto ya se venía diciendo desde hace muchos años, ¿no? Pero ahora es como muy, muy, muy contundente, que es todo el tema de la reducción de energía, la reducción de materiales, ¿no? Entonces, todas las medidas que podamos apuntar a, pues, por ejemplo, ahora estamos dando cuenta que con las ayudas de fondos europeos, una de las cosas que no está avanzando es todo el tema térmico en los hogares, ¿no? O sea, seguimos con casas muy mal aisladas, desperdiciando un montón de energía y aquí sabemos que hay una oportunidad para trabajar con capas de vulnerabilidad, generar economía con pymes, reflotar un sector de la construcción, en fin. O sea, que alrededor de todo este tipo de qué hacer con estas medidas, pues me parece que hay que, más allá de lo más evidente que es poner paneles solares, podemos poner un conjunto de medidas que están ahí, ¿no? A nosotros nos gusta, por ejemplo, mucho todo el tema de bono climático, ¿no? Que se ha planteado también en otros países como Alemania y que aquí el gobierno ha sido bastante valiente y ha funcionado bien, ¿no? La gente ha empezado a utilizar el transporte público y, bueno, con resultados positivos, ¿no? Y luego alertar a dos cosas que estáis diciendo que me parece muy importante, que es, tenemos una oportunidad en este momento para hablar de impuestos. O sea, la ventana de oportunidad de impuestos lo estamos viendo a nivel estatal, quizá por el marco de elecciones, no siempre de una forma positiva, a nivel europeo, a nivel internacional, ¿no? Con todo el planteamiento que está haciendo también de fondo de pérdidas y daños. En fin, no siempre se puede hablar de impuestos. Yo creo que aquí los compas y las compas de Oxfam nos van a decir si siempre se puede hablar de impuestos, yo me imagino que no. Estamos en un momento de oportunidades, es por lo menos nuestra sensación, no sé si lo compartís. Y luego también estas ventanas se cierran y de una forma muy drástica, ¿no? Ya el Fondo Monetario Internacional está dando austeridad, todo el tema del marco de reforma fiscal de la Unión Europea, el paquete legislativo sale la semana que viene o dentro de un par de semanas y ahí vemos que también nos podemos otra vez situar en el marco de austeridad de una forma, como decía María, muy potente. Entonces, bueno, pues creo que aquí desde la sociedad civil, desde la academia, periodistas, pues tenemos que empezar a trabajar y a tejer alianzas pues para avanzar en todo esto
porque vamos, es uno de los temas clave y hay que estar ahí, ¿no? ¿Alguien más anima? ¿Queréis que vayamos cerrando? Ana, tú eres la jefa. El micro. Perdón. Nada, yo creo que ha sido un debate muy interesante y que estamos en hora, y yo creo que esta última intervención ha sido muy buena para ir cerrando. No sé si queréis hacer una ronda de despedida rápida y lo dejamos por aquí. Pues Yo animáis por a la mi parte, rondita. nada, apuntar lo que decía. Yo creo que además aquí en lo raro de este pequeño debate que hemos tenido aquí todos somos pro impuestos. Ya, eso iba a Somos decir yo también. esa gente rara que le gustan los impuestos, ¿eh? Entonces, sí, darle el callo en esa parte, vamos, es fundamental. Si me permites, Joaquín, que te comenten es verdad que se está empezando a ver un cambio de percepción con respecto a la ciudadanía y cómo está percibiendo el tema de los impuestos. No tanto como nos gustaría, pero pequeños pasos se van dando y de hecho os compartiremos diferentes vídeos y temas que estamos haciendo. Yo siempre, Dale, Íñigo. Y... Sí, simplemente una reacción final, sobre todo al comentario de Carlos. O sea, efectivamente creemos que se abre una oportunidad de hablar de impuestos, pero hablar de impuestos es como una cosa que hacemos bastante trabajo decir, ¿no? Tenemos una compañera, Susana Ruiz, que muchos los conocéis, tax is sexy, ¿no? Pero claro, cuando hablas de impuestos, a la gente, por mucho que diga que sí, que tal, pero bueno, a la gente no le gusta pagar impuestos. O sea, a la gente, y también lo que he dicho es aquí, ¿no? Pues aquí pues estamos gente así bastante con la idea esta, ¿no? Cuando hablas de impuestos siempre tienes que hablar del gasto, ¿no? Porque nosotros hablamos de tres caras de una moneda, ¿no? Cuando hablas de impuestos tienes que hablar del gasto y tienes que hablar de la moral fiscal, ¿no? Sí que hay una oportunidad y hay agenda legislativa. Este año va a estar cargadito de temas, sobre todo imposición societaria. En España vamos a ir a hablar de imposición al patrimonio, vamos a ir a hablar también de imposición sobre rentas de capital, ¿no? Que también hablaba María, ¿no? La necesidad de contemplar el sistema tributario en su conjunto, ¿no? Luego nos dicen, no, pero es que hay que contemplar el sistema tributario en su conjunto, pero es que entonces abres como muchos melones, ¿no? Pero sí que es verdad, vamos, y al menos desde Oxfam Intermón vamos a seguir dando la batalla para que este sea un tema, para que el tema sea sexy y la gente se sienta interesada, porque no, durante la pandemia probablemente los que estamos aquí a las 8 estábamos aplaudiendo ahí desde la ventana, ¿no? Y viendo a la gente gente, pensabas en la gente que trabajaba en los supermercados y luego pensabas en esos brokers y dices, joder, a mí el que me está salvando la vida es las reponedores y las reponedoras del supermercado, ¿no? Creo que se está cerrando, ¿eh? Esa idea de que estamos todos en el mismo barco, creo que se está cerrando. Y yo creo que será esencial ahora, ¿no? También lo que comentabas, Carlos, ¿no? Ahora que volverán estas reglas fiscales europeas, etcétera, ¿cómo vamos a pagar la factura de esta gran fiesta? Y porque ya vimos en 2008 cómo se pagó esa factura de la fiesta y ahora veremos cómo vamos a pagar la factura de esta otra fiesta que hemos tenido, ¿no? De pandemia y crisis, ¿no? Pero sí que hay que seguir luchando para que paguemos todos esa factura, pues de acuerdo a nuestras capacidades y de acuerdo a cómo hemos sufrido o cómo nos hemos beneficiado de esta situación, ¿no? Y ya está, por mi parte lo dejo aquí ya. Si no, María, Carlos. Rapidito, solamente decir que hay que desmitificar, ¿no? La cosa de que los impuestos es para gente que son los expertos en impuestos, y yo creo que por eso de ahí viene muy bien lo de la justicia fiscal, porque a lo mejor el tema fiscal no todos somos expertos, pero lo de la justicia sí que nos llega. Y es esto, cuando vemos estos beneficios extraordinarios, esta gente que se está forrando a nuestra costa, esto, como tú dices, nos enfada. Entonces tenemos que hacer algo y tenemos que movilizar a la gente a través de eso. El cómo ya lo dejaremos para los expertos, pero el por qué está muy claro, el qué tenemos que hacer está muy claro y se está haciendo y es una oportunidad única, ¿no? Que se está presentando ahora mismo y hay que cogerla cuanto antes. Así que nada, seguid adelante. Muchas gracias. No sé si Carlos, ¿faltabas tú o ya? Sí, no, yo simplemente agradeceros por este espacio y agradeceros a todas el trabajo que hacéis, el liderazgo, cada una en vuestro sitio, ¿no?
sobre todo Oxfam, ¿no? Yo creo que también Íñigo, Ana, Susana, los compas, pues bueno, pues estáis ahí liderando todo esto y lo estáis haciendo muy bien. O sea, que daros la enhorabuena y alentaros a que sigáis y a que sigamos con todo esto. Permitidme que coja el micro para dar las gracias y para decir que hablando de fiestas y a la propuesta que hacía Shaquín de Jolín, es que esto da para un debate para hablar de fiscalidad verde, no es el día hoy, efectivamente no es el día hoy, pero lo habrá y tenemos pensado y en agenda organizar una jornada para que podamos empezar a hablar con las organizaciones de la sociedad civil, las que estamos aquí presentes y otras más que invitaremos para hablar de fiscalidad verde, así que tendréis noticias nuestras y esperamos que queráis seguir jugando y participando con nosotras. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias y, por supuesto, Yago, a ti por la moderación. Gracias a Juan siempre por invitarme. No, la verdad es que ha sido, yo estaba súper a tope con el debate que se ha creado de los impuestos verdes. Me encanta escucharos a todos y a todas, la verdad. Lo dejamos para la siguiente. Aprovecho que estamos aquí casi en familia, lo iba a decir por el email, pero os digo ya, algunos de vosotros, María, Shaquín, no os tenía localizados, ya tenéis mi correo en el que os he escrito hoy que nos estábamos mandando del Salto. Informes, notas de prensa, temas que saquéis, pues ya me tenéis en vuestra lista para cualquier cosa que como habéis visto a mí estos temas de fiscalidad verde, etcétera, me encantan, ¿no? Entonces nada, pues muchísimas gracias. Hay gente que ya se ha ido despidiendo en el chat. Todo el mundo ha dado las gracias porque ha sido muy interesante y la verdad es que ha estado genial. Un abrazo, chicos. Gracias a todos. Un abrazo, compas. Gracias, buena tarde, chao. Suerte. Un abrazo.